Diana y Carlos, muchísimas gracias por poderlos tener a ustedes delante de los colombianos en este esfuerzo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ustedes saben, el propósito de nosotros es, en esta enorme complejidad de la verdad que ustedes como nadie lo saben, es este deseo de comprender, quiero ser muy enfático en eso, comprender qué fue lo que nos pasó en esta tragedia de 9 millones de víctimas en Colombia que en diversas maneras desafortunadamente continúa y lograr tener una comprensión que nos ayude a reaccionar como sociedad, aceptar responsabilidades, por supuesto. En nuestro caso no son responsabilidades individuales, nosotros no somos jueces, nosotros no condenamos a nadie individualmente, nosotros tratamos de entender históricamente lo que pasó, pero también, así como la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de sus desafíos que no son fáciles, busca realmente hacer imputaciones personales finalmente y dictar sentencias muy apoyadas en el sentir de las víctimas y todo basado en la verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad trataría de hacer lo que se llamaría una especie de imputación social, que nosotros podamos reaccionar como sociedad toda para decir, esto es intolerable, estas cosas intolerables no las podemos nunca más volver a tolerar en la sociedad, esto no puede volver a pasar entre nosotros, que realmente se cree una conciencia social, una especie de movilización ética, ético-política muy profunda. Nosotros no tenemos ninguna pretensión de ser los que empezamos con esto. Ustedes dos, particularmente como periodistas, se han jugado por esto. Lo que hace Diana todos los días en hora 20, lo que Carlos ha venido haciendo en tu trabajo de la mesa de centro, está todo llevado hacia allá. Pero pues el desafío es muy grande. Y quisiéramos entender, comprender qué fue lo que nos pasó con los medios de comunicación. Yo quiero llamarlos a ustedes dos a que nos cuenten cómo lo sienten, cómo fue que los medios de comunicación y sobre todo los grandes medios, me refiero particularmente pues a Caracol y a RCN, eh, presentaron ante el país lo que estaba aconteciendo, pero también nuestros periódicos y nuestras formas, por así decirlo, masivas de llegar a la gran opinión. Muchos piensan que la conciencia que tiene el conflicto la sociedad colombiana, pues viene de estos grandes medios que son los que realmente le han presentado al país las cosas. ¿Cómo sienten ustedes esto? ¿Cómo lo han vivido profesionalmente? Eh, ¿Cómo lo han buscado en su deseo de que el país comprenda lo que está aconteciendo? ¿Qué hace uno para enfrentarse a problemas tan difíciles que todos los días nos aparecen? De manera que, por favor, ayúdennos a comprender, porque, por supuesto, la realidad simbólica, el mundo imaginario, los criterios morales ante el conflicto, pues la gente los toma de lo que ustedes están planteando, de lo que los periodistas han planteado en los medios. Y, y la gran pregunta, ¿por qué no hemos podido salir de esto si había la posibilidad de conocer lo que estaba pasando a través de la comunicación? Por favor. Cuando me llamaron para hablar con usted de este tema, creo que el primer ejercicio que yo hice es como el ejercicio de mirarse uno el ombligo y pensar que quienes llevamos 30 años o más en esta tarea, ¿qué hicimos antes? Me parece que hay que partir de ahí. Y creo que tenemos una gran responsabilidad en que nosotros contamos el conflicto, narramos la guerra desde los victimarios, casi que buscando legítimamente respuestas desde los victimarios. Nos olvidamos de contar cómo la guerra y cómo el conflicto iba acabando con poblaciones enteras, con víctimas enteras, y volvimos paisajes y grises
pueblos enteros arrasados por el conflicto, por los paramilitares. Si usted se acuerda, en la época de los paramilitares, cuando cortaban cabezas, nosotros hablábamos de poblaciones enteras que habían sido degolladas, pero no le dábamos nombres a esas víctimas. Nos ocupábamos del victimario. Y durante mucho tiempo siento que tuvimos una especie de fascinación morbosa por ir a buscar al guerrero y entrevistarlo y mostrarlo. Y sus narrativas y sus respuestas, siento yo que terminaron por crear una especie de leyenda en torno a ese que asesinaba, a ese que mataba. Y nosotros le dábamos justificaciones, eh, poníamos de relieve esas justificaciones. Yo recuerdo que durante mucho tiempo íbamos a buscar a las FARC al monte y ayer pensaba que yo nunca le miré la cara a un campesino que me llevó hasta determinado sitio para luego llevarme hasta determinado sitio. Yo no sé quién era él y no sé por qué lo hacía. Y hoy me pregunto qué interesante hubiera sido preguntarle si estaba forzado, si tenía miedo. No, a mí solamente me interesaba llegar donde el entrevistado que me iba a dar la tremenda chiva, no porque uno no quisiera, uno iba a buscar respuestas legítimas y honestas, pero teníamos una fascinación con el guerrero. Y a mí me parece que cuando los medios nos dedicamos durante tanto tiempo a contar la historia de nuestro conflicto desde un solo lado por tanto tiempo, hacemos mucho daño. Creo que hoy es distinto. Creo que hoy tenemos una mirada hacia las víctimas mucho más honesta, mucho más sensible, pero todavía no estamos haciendo lo suficiente. Yo me pregunto, ¿qué de lo que hicimos antes nos da lecciones para hoy manejar y saber cómo tenemos que informar del ELN, de las disidencias de las FARC, del mismo narcotráfico, eh, que más que reciclarse es esa misma violencia de siempre, alimentada por cosas que no hemos podido solucionar? ¿De qué manera no volvemos al campesino sembrador de coca, un campesino sembrador de coca, sino que podemos realmente contar sus historias? Yo creo que en ese no haber sido capaces de mirar desde antes cómo el conflicto nos iba degradando, iba destruyendo hogares, iba asesinando el campesinado, iba acabando, iban apoderándose de las tierras a través de las historias de los desplazados, que hoy son visibles, pero en mi época no lo eran tanto. Eran colectivos completos, pero no tenían nombres. Carlos es mucho más joven que yo, entonces él nos podrá contar cómo ve esa etapa en la que él entra al periodismo, pero esa etapa de atrás a mí me parece que confundimos muchas cosas, eh, que volvimos leyenda lo que no teníamos que convertir, que permitimos impunidades sociales muy altas eh, con el narcotráfico, por ejemplo. Yo creo que hay mucho que reflexionar para poder entender. Ahora, si usted me dice que hicimos bien, mucho, porque creo que hoy muchos no pueden negar la verdad que en algunas de nuestras entrevistas sacamos y que están ahí y que las palabras no se las lleva el viento. Entonces, cuando se niega el reclutamiento de menores, es muy difícil negarlo hoy, porque está probado, porque estuvo investigado, porque fuimos capaces de verlo. Eso en un caso reciente, de coyuntura hoy, pero muy profundo. Cuando queremos la verdad de Jorge 40 y queremos que venga a pagar por sus crímenes acá, pues tenemos que recordar por qué tienen que volver, para que sea completa. Eh, Creo que acertamos en muchas cosas, pero creo que fallamos en más. Gracias, Diana, y gracias por la franqueza y por la honestidad con que estás hablando. Yo quiero después retomar algunas de las cosas que planteas, pero escuchemos a Carlos, a quienes tú invitas, mucho más joven que nosotros, a que nos cuente cómo, Carlos, tú has vivido todas estas cosas. Bueno, padre Ru, gracias por la invitación. Yo empezaría hablando algo del contacto
que yo tuve con el periodismo al comienzo de mi carrera. Yo dirigí la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, cuando tenía 25 años. Y en ese momento, que fue entre el año 2005 y el 2009, pues por supuesto veníamos de una espiral de violencia muy grande contra la prensa y contra los periodistas, que empezó a bajar pues con unos problemas distintos. Entonces lo primero que yo quisiera decir es que hay una idea a veces equivocada, y uno lo sigue viendo mucho entre la opinión pública, de que los medios de comunicación operan por fuera del contexto social y político del país, de la sociedad. Y pues es básicamente obvio que los medios de comunicación pues reproducen dinámicas sociales, se alimentan de ellas, hacen parte de estructuras de poder, y al final reflejan también el pulso de la sociedad. Y creo que lo estamos viendo en estos días de tensión y de debate político y de polarización alrededor de lo que ha pasado en Bogotá. Entonces, ahí hay varios elementos que yo creo que hacen parte de la participación o del rol de los medios de comunicación con el conflicto armado interno, que empieza por el de la violencia. Las cifras, la comisión las tendrá mucho más claras, pero entre 1985 y comienzos del siglo XXI, por ahí unos 100 o 110 periodistas fueron asesinados en Colombia por razones de oficio. Entonces teníamos un entorno grandísimo de violencia, con un acceso muy restringido a las fuentes, que es parte de lo que habla Diana, pues que al final el poder tenía un elemento de seducción, pero también de acceso. Era más fácil hablar con unas fuentes que con otras. Siempre hemos tenido un entorno mediático pues con poco pluralismo. De hecho, cuando uno mismo va a hablar de los ejemplos de medios nacionales, pues tiene que necesariamente hacer una lista corta. Entonces tenemos 2 periódicos nacionales, 2 grandes cadenas radiales, 2 grandes cadenas de televisión, muchas de ellas con vínculos entre sí, lo que de entrada limita un poco la oferta informativa. Hemos tenido también un entorno mediático muy centralizado, pues que eso no es un secreto para nadie. La realidad, yo creo que con más razón, a finales de los 80 y de los 90 se contaba desde Bogotá, se contaba desde las capitales, y pues esa visión urbana pues también permeó mucho la ausencia de voces de víctimas, de campesinos, de minorías, y pues que es algo que hasta ahora estamos empezando a ver de entrada, pues en parte por el acceso a canales de comunicación a través de redes sociales. También pienso que había mucha dependencia política, eso también pienso que ha cambiado mucho, pero pues los canales y los medios de comunicación tenían una alta dependencia de presidentes, de funcionarios públicos, y hoy en día, por ejemplo, las radios locales siguen siendo pues en una gran medida unos lugares de influencia de políticos locales. Ahora, un punto hacia donde yo cerraría esta primera reflexión es que pienso que en el conflicto armado colombiano no vimos ejemplos de incitación a la violencia tan abiertos y tan agresivos como por ejemplo sí pasó en África, en Ruanda, en los 90, con unas estaciones radiales que básicamente estaban promoviendo unas operaciones de limpieza social y de exterminio de comunidades enteras. Pero sí veíamos como un poco un lenguaje donde si asesinaban gente era porque habían hecho algo malo, donde la fuente oficial gobernaba un poco la visión de esa noticia, y eso en alguna medida pues es una pregunta que se está haciendo ahora. Si ustedes recuerdan, algunas de las sentencias de Justicia y Paz le hacen esa pregunta al final a los medios de comunicación. Incluso algunas de ellas han invitado a hacer investigaciones sobre cuál fue el rol que algunos cubrimientos tuvieron en la incitación, o por lo menos en la normalización de cierto tipo de violencia, que es muy difícil porque hablar de incitación de la violencia es muy peligroso. Uno no puede decir que porque un medio de comunicación critica a un partido a otro, respalda uno a otro, está incitando la violencia. Pero yo diría, con todo ese contexto, solo para dejarlo mencionado, de esa época que yo pues vi en la Fundación para la Libertad de Prensa, donde todavía no había un uso de las redes sociales tan grande, donde todavía los medios de comunicación no habían hecho una apuesta más activa, que yo creo que sí la están haciendo en muchos casos, de hablar de las víctimas, de hablar del conflicto, de hacer preguntas difíciles. Eso empezamos a verlo realmente, pienso que en los últimos 10 años, y por supuesto pues el principal rol que yo le daría ahí a eso es pues la aparición de las redes sociales,
con sus complejidades y lo podemos hablar más adelante, pero para mí sí es un hecho que la descentralización del acceso a las fuentes, la descentralización de los testimonios, de los megáfonos, sí pone completamente en jaque la idea que tienen algunos partidos políticos y algunos medios o algunas personas que tienen esta visión más tradicional de que el conflicto se va a poder seguir contando de la misma manera. Eso sí me parece que va a ser imposible y eso ya cambió y no creo que vayamos a volver a un momento anterior más allá de las dificultades que estamos enfrentando. Padre, hay un tema que menciona Carlos que a mí me parece muy importante y es que eh, Carlos, Carlos estuvo en la FLIP, yo estuve en la Sociedad Interamericana de Prensa precisamente tratando de que no quedaran impunes los asesinatos de periodistas en Colombia. Eh, Trabajo que hice durante 10 años recorriendo todos estos territorios donde mataban a estos periodistas, de una valentía, la cosa más impresionante, pero también de un tema que hoy debería ocasionarnos una reflexión, que es el activismo. Porque ahí hay unos riesgos, hay unos riesgos. Una cosa es investigar, una cosa es denunciar, una cosa es decir las cosas por su nombre y otra cosa es cuando nos volvemos en ese ejercicio de juzgar o de validar. Ahí hay unos riesgos y hay unos riesgos que fueron unos riesgos para la vida de esas personas y que hoy todavía lo son. Gracias por esta referencia, incluso con un elemento crítico, como va a ser Diana, pero gracias por esa referencia a los compañeros y las compañeras muertas, compañeros y compañeras periodistas, y yo quiero sí, unirme profundamente a ustedes y que también este momento que estamos haciendo en esta conversación sea un homenaje a ellos y a ellas. Creo que allí, por supuesto, así como hubo personas que cayeron en el activismo, hubo gente de extraordinario coraje, de gran dedicación a la investigación, que enfrentaron las cosas más difíciles y se mantuvieron siempre hasta el último momento, sabiendo que estaban a todo riesgo, y les debemos mucho en Colombia. También gracias porque en medio de todo y a pesar de todo, la información que acumularon ustedes, los medios, a través del tiempo, pues ha sido y es importantísima para todos nosotros. Es un referente absolutamente necesario en la búsqueda hoy en día de la clarificación de las cosas. Pero yo quiero también expresar, por una parte, ya estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, en que ustedes son, los medios son parte de la sociedad, en alguna forma expresan lo que se vive socialmente, pero quiero volver a eso un momento y decir primero, apreciar, Diana, la forma como planteas el reconocimiento de la responsabilidad en la forma como ustedes actuaron anteriormente, en la forma como se trató la noticia, en la legitimación que se le dio al victimario, porque siempre me pregunto cómo fue posible que los colombianos dejásemos pasar por la televisión más de 2000 masacres, cómo nos lo contaban, cuál era la forma de hacer la película, de manera que en lugar de un sentimiento de indignación, de una indignación colectiva, que nos paráramos de esas televisiones para decir, este país se tiene que parar, esto no puede seguir así, nos estamos matando entre los colombianos. No, nos acostábamos tranquilamente porque nos habían mostrado lo que los actores habían hecho en sitios complicadísimos de violencia para la guerra en que estaba el país, pues tenía que haber algunos que enfrentaran las cosas. Se creó una especie de mensaje que yo quisiera que lo penetráramos, incluso difícil de descifrar, pero que acalló el sentimiento de la conciencia colectiva de repudio. Y por otra parte, estoy convencido, Diana, que en lo que acabas de decir, lejos de violarse la reputación de ustedes como periodistas, se acrecienta. Reconocer responsabilidades en estas cosas, en la complejidad de lo vivido, esto es muy importante en Colombia hoy, lejos de destruir nuestra reputación, le engrandece, porque nos ayuda a todos a comprendernos e invita a todos los lados, venga y reconozcamos lo que nos compete a cada uno de nosotros, hagamos una autocrítica de lo vivido para que podamos replantear las cosas de otra manera. Y luego también una pregunta, me parece valiosísimo esta actitud hoy en día de oigamos primero a las víctimas, no hablemos de números. Ah, es que son 9 millones. Y otras dice uno,
si les regalamos un minuto de silencio a cada una de esas 9 millones de personas, tendríamos que hacer silencio de todos los medios de comunicación y de todos los colombianos durante 17 años para poder honrar a 9 millones de víctimas. Y si no hagan el cálculo. Y qué bueno poner los nombres y buscar a las personas y que hablen, porque estos no son números, son familias, son hijos, son esposas, son hermanas, son tragedias familiares cada una de esas personas que murió en el conflicto. Pero vuelvo a preguntarme, Carlos, con respecto al sentido común de una sociedad, porque uno siempre puede distinguir dos cosas. Una cosa es el sentido común que se vive en una sociedad, la naturalización de las cosas. A veces también la forma como se vuelve como una conciencia colectiva, esto es así, y ¿qué le vamos a hacer? Es así, tenemos que aceptarlo, una especie a veces de banalización del mal, para hablar como habla Hannah Arendt. Pero no, los medios de comunicación no están para, a mi juicio, no están para transmitir el sentido. Eso lo hacen, por supuesto, es el sentido común de la gente, pero es quizás el instrumento más importante de control del sentido, dar el sentido al sentido, que es una cosa ya mucho más distinta, e influenciar a la sociedad dándole un nuevo sentido a las cosas, para bien o para mal. Y es donde uno se pregunta si fueron capaces los medios de emerger justamente de la cotidianidad del discurso que naturaliza la barbarie o la ilusión, y decir, un momento, aquí hay unas cosas muchísimo más de fondo. ¿Eso se dio? ¿Ustedes cómo lo sienten? Pues yo le diría, padre, que a mí hay un tema que me parece que hoy es un desafío muy grande y es ser capaces de velar narrativas del poder hoy que intentan alimentar violencias. A mí me parece que las cosas hay que decirlas por su nombre y nosotros hoy tenemos una responsabilidad mayor después de lo que nos ha pasado. Yo sí creo que hay muchos aprendizajes que nos muestran que así como tuvimos aciertos y equivocaciones, hoy estamos obligados a no permitir la naturalización del mal. Que si el ministro de la Defensa hoy sale a hablar de una investigación donde hay una persona asesinada, como en el caso de Ordóñez, para mencionar temas concretos de aquí, o un líder asesinado, y lo maneja con ese desprecio con el que lo está haciendo últimamente, hay que decirlo. Hay que decirlo porque a mí me preocupa profundamente cómo las nuevas generaciones están creciendo convencidas de ese tipo de discursos. Y yo no creo que el conflicto en Colombia pueda ser ni narrado ni usado por los cambios de los péndulos gubernamentales o electorales. O sea, esto tiene un fondo mucho más profundo y doloroso como para que los cambios de gobierno cambien las maneras de responder irresponsablemente a lo que nos pasa. Cuando tenemos los líderes que tenemos asesinados y tenemos un ministro de defensa actuando de la forma que está actuando, yo creo que el papel de nosotros como medios de comunicación va mucho más allá de informar el líder que mataron. Va a la obligación ética de decirle al señor ministro que respete. Y eso me parece que para eso no es activismo, eso es reconocer lo que nos ha pasado en la historia y reconocer que tenemos hijos que no pueden seguir siendo educados con medios de comunicación que no somos capaces de decirle la verdad al poder, como se la tenemos que decir en un momento dado. Pero tampoco podemos dejar de decirle a los otros sectores cuando hacen utilización política de la muerte. Tenemos que ser capaces también de decirle al señor Gustavo Petro cuando se equivoca. Tenemos que ser capaces de decirle a la señora alcaldesa de Bogotá que la admiramos, pero que no convierta en actos políticos el perdón. Entonces, cuando seamos capaces de perderle el miedo a decirle al sector que sea
no juegue con la audiencia, con el ciudadano, con el que la sufre, yo creo que vamos a ayudar a construir la narrativa de la verdad. Y vamos a evitarles el juego a los políticos cuando no lo hacen correctamente. Y nosotros como medios, creo que eso es lo que somos, veedores de poder, de hacer esa sabiduría. Para eso se necesita, pues sí, unas distancias que pueden ocasionar problemas, pero hay que hacerlo. Creo que para mí ese es el aprendizaje más grande que tengo. Gracias, Diana. Yo quiero volver luego sobre estos puntos porque has tocado elementos muy, muy cruciales de todo este asunto. Pero quisiera oír a Carlos sobre lo que acabas de decir. ¿Cómo ves tú las cosas, Carlos, desde el lugar y desde tu historia? Pues padre, yo pienso que lo que señala Diana es una pregunta muy compleja que además el periodismo siempre aborda una y otra vez cada tanto y es la del activismo, que además a la gente en redes sociales también le molesta porque también ahí termina habiendo otro tipo de intolerancia. Entonces, hace un par de meses hubo un debate pues muy grande en la sección editorial de New York Times porque publicaron la columna de un congresista republicano donde legitimaba y hacía un llamado para llevar a cabo la represión militar en las calles en varias ciudades donde se estaban dando las protestas por la muerte a manos de la policía de un ciudadano afroamericano. Ese debate ocasionó la salida del editor de opinión del periódico por considerar que el periódico no podía constituir una tribuna de amplificación de mensajes de discriminación y de violencia. Entonces, eso volvió a abrir una gran conversación de qué es lo que debería hacer el periódico, si el periódico debería ofrecer los puntos de vista de uno y otro lado, el conocido he said, she said, él dijo, ella dijo, donde el periodista de alguna manera no asume ningún tipo de compromiso frente a lo que está cubriendo, o si tiene que tomar una decisión frente a dónde pone el foco de la información y cuál es su agenda y qué cosas están por fuera de la agenda. Entonces, hay una pregunta que el periodismo se sigue haciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diane, es que considero que hoy en día los medios de comunicación, así quisieran, no tendrían ningún tipo de posibilidad de tener una legitimidad, de tener un respaldo y de tener usuarios y lectores que consuman sus contenidos, si no le empiezan a llamar a ciertas cosas por su nombre, como dice Diana, si no empiezan a decir hay cierto tipo de discursos que nosotros no vamos a amplificar en nuestro medio, más allá de que haya fuentes que lo estén diciendo. O si los vamos a cubrirlos precisamente con ese abordaje crítico. Pero esto empieza a complicarse más porque es un hecho, y esto para aterrizarlo en temas de redes sociales, es un hecho que hoy en día hay una pregunta grande por dónde está la influencia en medios de la gente, dónde está la influencia de lo que hacen los medios de comunicación, de lo que se discute en redes sociales, y esto empieza a desordenarse mucho y a descentralizarse con lo bueno y lo malo. Entonces, por ejemplo, yo mismo, en el espacio que tengo en la mesa del centro, pues también lidio un poco con ese conflicto de, pues yo no estoy haciendo periodismo en esencia, sí hacemos información periodística, pero yo siempre tengo absoluta claridad que yo le estoy dando a la gente una línea de lo que yo pienso que está bien y lo que está malo, de lo que a mí me parece que eso no es. O sea, eso tiene una voz muy fuerte. Entonces, si uno sigue mirando, hay cuentas en Twitter, canales en YouTube, páginas en Facebook de personas que no responden a una práctica periodística determinada, que no tienen tampoco un esquema de rendición de cuentas, no hay un jefe, no hay un editor, que tienen una influencia enorme y que están básicamente pues promoviendo una causa específica o la causa de la izquierda, pues que obviamente tiene muchos elementos que comparte mucha gente del país, del proceso de paz, de la reparación de las víctimas, o la derecha, que además tiene un ecosistema de influencia mucho más sólido, porque esto también lo estamos viendo en Estados Unidos, donde realmente ahí la gente deja de poder ver un poco con más crítica como, ok, esto es una información o esto simplemente es pues ni siquiera un activismo, esto es campaña, esto es lobby, esto es básicamente mercadeo político. Ahí simplemente, particularmente cuando uno entra a Twitter, que eso es, mejor dicho, una tierra de nadie en muchos momentos, también han asumido un rol muy cómodo de decir
es que los medios no hacen nada, es que los políticos, es que los periodistas, pero pues ellos mismos qué esfuerzo están haciendo para tener una actitud un poco más responsable y más crítica hacia la manera como consumen y comparten información. Entonces creo que todo eso se conecta con lo que veníamos hablando antes de dónde está la influencia, cómo estamos hablando del conflicto y qué tanto vamos a hacer un esfuerzo para no permitir que ciertas cosas empiecen a hacer carrera simplemente porque son populares. Carlos, pones un tema y para esto se los pongo como una pregunta, y con esto hacia atrás, hacia lo que planteaba Diana acerca del cuidado, del dolor humano y la política. Yo tengo la sensación de que ustedes, sobre todo lo que yo llamaría como el periodismo profundo, el periodismo ético-político, el periodismo que está pendiente del sentido de las cosas en una sociedad, hace una tarea muy parecida a la que hacemos en la Comisión de la Verdad, que quiero insistir, nosotros nos consideramos solamente parte de un proceso que empezó hace mucho tiempo. Un país preguntándose por su propia verdad. Somos creados por una sociedad que pedía la verdad. Trabajamos en esto durante unos meses, nosotros dentro de 13 meses vamos a dejar en manos de ustedes este legado para que esto continúe. Ustedes lo habían empezado ya antes, nosotros somos solamente en alguna forma catapultadores de una llegada con mucho más sinceridad y determinación de los colombianos en la verdad. Y lo que estás planteando y lo que seguramente tuviste que vivir en la FLIP, yo no conozco esos debates de la ética profesional, sino muy parcialmente, me deja pensar en un par de cosas que son completamente distintas. Una cosa es contar lo que dijeron los que llegan a contarle al periodista las cosas. En latín se dice relata refero, refiero o cuento lo que me relataron. Y entonces mi periodismo consiste simplemente en hacer una selección de los testimonios, organizarlos y cuento lo que me contaron. Pero eso no es la verdad. Ese es simplemente, ese es el testimonio que a mí no me compromete para nada. Simplemente los que tienen la responsabilidad son los que me dijeron esto. Yo simplemente estoy contando lo que me dijeron. Otra cosa es cuando uno se pregunta de fondo sobre y hasta dónde no hay una responsabilidad en, a partir del relato, hacerse uno la pregunta de fondo, porque estrictamente hablando, la memoria, en la memoria hay una cosa que es cierta, y es que es indiscutible y que hay que planteársela al país simplemente, que es el dolor de la víctima, el sufrimiento humano, la ruptura de una familia. Eso es indiscutible, eso hay que ponerlo y que el país lo sienta. Pero ya las preguntas de fondo, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué intereses los movían? ¿Quiénes le dieron la orden? ¿Qué propósitos políticos tenían al actuar de esa manera? ¿Por qué se configuró esa totalidad social para que se presentara el evento público que finalmente aconteció? Eso no te lo da la víctima. Y entonces ahí aparece cuando uno hace un relato y simplemente pone cuento lo que me dijeron. Sin un criterio de verdad, ¿qué sentido tiene lo que está pasando aquí? Y entonces liberarse de la responsabilidad. Yo simplemente cuento lo que me contaron. Yo me pregunto realmente si uno puede despacharse como periodista la responsabilidad que tiene y si además no se da cuenta que en la misma presentación del relato, en la misma selección de los relatos que uno trae, no hay ya una manipulación, o si no la quieres llamar manipulación, un avance sobre los sentimientos de los escuchas o de las personas que están en la televisión. Eso por una parte. La otra parte, con respecto a lo que planteaba Diana, a mí me toca el alma, y es la pregunta sobre la utilización del dolor humano en una u otra forma para hacer política con eso.
Recuerdo la preciosa reacción de Carmenza, de Sumapaz, Santi le sacó y le dijo, yo quiero que usted se levante y me dé un abrazo para que me perdone. Y Carmenza le dice, no, no. En el fondo le estaba diciendo, está de por medio la dignidad de mi esposo que ustedes me entregaron en pedazos en una bolsa. Está la dignidad mía como compañera de mi esposo y la dignidad de mi comunidad. No, no. Falta todo un camino. Y ese camino que ustedes me digan la verdad, ¿por qué lo escogieron a él? ¿Por qué a nuestro pueblo? En el fondo lo que estaba haciendo Carmen es, el perdón no es, el perdón no es un episodio político, ni es ni es la pauta para establecer la película. El perdón es mi dignidad y es la dignidad de mi esposa. No es fácil el asunto. Yo quiero decir que no es fácil porque tiene extraordinarias complejidades y efectivamente todo escenario, todo en lo que uno podría llamar la majestad de lo público. Y entonces vienen todas esas necesidades de análisis que despejen las cosas. Porque creo yo y se los pregunto de corazón, ¿acaso, sobre todo en un mundo de conflicto armado interno, el lugar del periodista no es defender la vida humana y la dignidad humana por encima de todo? Primero que las leyes, primero que el Estado. Quiero decirlo porque quizás una podría escucharlos más a ustedes. En estos días, a mí una de las cosas que me llegaba más duro era ver que se pide la vida de la gente para defender al Estado. El policía tiene que defender al Estado con su vida. El soldado tiene que defender al Estado con su vida. Pero se pierde de vista que el Estado está hecho para proteger la vida de las personas. Que los que tienen poder en el Estado tienen que dar la vida. Para eso es el Estado. Tienen que dar la vida por proteger la dignidad y la vida de los demás. Que cuando un joven de Bogotá grita con indignidad, por favor, escúchenme. Escúchenme como escuchan al hijo de un rico, el chico, que lo escuchan. ¿Cómo será que lo llaman? Lo mandan a Harvard a hacer universidad. A mí no me escucha nadie. Y pide que se lo proteja y que el Estado lo proteja. Posiblemente el Estado no tiene plata para ayudarle, pero sí decirle, tiene todo el respeto de parte nuestra. Claro, ese es un sentido mucho más profundo. Ustedes tienen que manejar la cantidad de variables que se mueven en una cosa, pero la vida. Y si los periodistas no están sobre eso, sobre todo cuando un Estado está confundido, bueno, pongo las dos cosas sobre la mesa y quisiera oírlo sobre esto porque ustedes son tan condicionantes de la forma como nosotros actuamos en sociedad. Pues usted ha tocado el punto fundamental. Mientras tengamos claro que el foco es la vida, que es la dignidad, que es el respeto, podremos hacer un ejercicio mucho más transparente y tener la ruta clara. Sobre todo en el tema cuando están las redes de las que hablaba Carlos ahora. A mí me parece que las redes han sido fascinantes para democratizar todo ese acceso, para poder abrir la posibilidad de que se expresen personas que no tenían ningún tipo de medio o recurso para expresarse, pero al mismo tiempo me parece que hay una dictadura una dictadura que alimenta la vanidad, que es esa dictadura de cuántas audiencias acumulo con determinados programas. Yo pues, soy muy mala para las redes, espero ser mejor, espero ser mejor en la medida en que pueda llegar a más gente cuando hago algo bueno, cuando siento que cumplo mi labor bien, pero sí creo que hay un riesgo muy alto en las redes sociales y solo haciendo un periodismo honesto, con ese enfoque del que usted habla, que investigue, que siento que ahí hay un punto donde
estamos fallando, se necesita más investigación, pero no investigación para, para que los resultados de esa investigación eh, justifiquen mi posición. No, es para realmente ver qué devela eso. ¿Por qué los que hicieron lo que hicieron lo hicieron? ¿Y quiénes estaban de atrás, callando para que lo pudieran hacer? Y por qué hoy hay personas que siguen tratando de evitar que eso se sepa. Ahí es donde está nuestra labor. En esa investigación, en develar eso. Creo que si lo logramos, y lo logramos en nombre de la vida y de la dignidad de las víctimas, pero de nuestros hijos y de nosotros mismos, estaríamos haciendo el periodismo que corresponde. Sí, yo agregaría a eso, padre, que sí creo que debería existir o existe de distintas maneras una presunción en el periodismo, pues a favor de las personas que no tienen el poder en un momento determinado. Entonces, es posible que en un ejercicio de reportería, de exploración, uno termine concluyendo que las personas, pues, menos poderosas en una ecuación son las responsables de algo, pero usualmente lo que pasa no es eso. Lo que usualmente pasa es que cuando uno se aproxima a la historia desde el lugar de las víctimas, tratando de contrastarlo con quienes tienen la versión oficial, con quienes tienen más poder en un momento determinado, pues se encuentra que realmente la verdad sí está un poco más del lado de esas personas que no tienen esa capacidad de influencia, que no tienen esa capacidad de poner su versión como la versión más aceptada que quienes están del otro lado de la ecuación. Y ahí lo conecto con el tema de las redes sociales y con dos ideas que creo que en este momento estamos enfrentando de manera muy compleja, y es la incapacidad de ver matices, por un lado, y la falta de empatía. Entonces, en el tema de los matices, las redes sociales como espacio, como herramienta, como tecnología, sí tienen un problema grande, y esto es algo que se está debatiendo en este momento, que vimos en las elecciones de Estados Unidos, que lo vimos en las elecciones de Brasil, que lo vimos en el plebiscito para la paz en 2016 en Colombia, y es de qué maneras están siendo explotadas para que las personas básicamente consuman una visión monocromática de la realidad. Entonces, ¿la verdad es blanco o la verdad es negro? Y de nuevo, en eso, por supuesto, tiene mucha influencia el espacio, tiene mucha influencia el diseño de la herramienta, pero pues no podemos pensar que eso es simplemente lo que está pasando. Tenemos partidos políticos, tenemos actores poderosos que alimentan ese proceso de reafirmación y simplificación de la realidad. Y el segundo problema grande es la falta de empatía. Entonces, es un hecho, porque esto además se ha estudiado en temas de comunicación mediatizada y tecnología, que a medida que la gente pierde el contacto con el otro, pierde la posibilidad de la interacción física o de oír su voz o de verlo, pierde de alguna manera también la capacidad de ponerse en los zapatos de esa persona y tener una visión más empática de lo que esa persona está viviendo. Entonces, yo pienso que la mezcla de estas dos cosas pues nos ponen en esta situación que, por ejemplo, es la que estamos viviendo en la violencia que se desató en Bogotá en los últimos días. Quienes hemos venido a decir es necesario que se investigue la brutalidad policial, es necesario que se investigue quiénes accionaron armas oficiales, es necesario que se le pida perdón a unas personas que básicamente iban caminando por las calles y les cayó una bala o les cayeron cuatro o les dispararon de frente. O sea, quienes estamos defendiendo eso no estamos diciendo que la policía es el enemigo, no estamos diciendo que es que el Estado no debería tener autoridad legítima ni un uso de la fuerza, pero si usted se va a redes sociales y lamentablemente es la versión que se está defendiendo desde un sector que apoya al gobierno, es como si ese fuera el mensaje. Y es lamentable, porque si no podemos parar un segundo como país y decir, no, un minuto, pues no está bien que nuestra fuerza pública esté involucrada en asesinatos de civiles, por lo menos pidamos perdón e investiguemos qué está pasando, pues estamos perdiendo el terreno avanzado, y los medios de comunicación creo que tienen que de alguna manera cerrar filas para decir esto es importante, y el foco de la noticia en este momento debe ser ese. Yo prefiero quedarme
con su pregunta, interiorizarla y en otra oportunidad tener la posibilidad de ver qué aporte debemos hacer sobre el tema. Pero por ahora a mí me lo deja a manera de reflexión y, y bueno, trataré de aplicarlo diariamente hacernos esa pregunta. Creo que el solo hecho de hacernos esa pregunta previa a las decisiones editoriales va a ayudar mucho. Bueno, yo terminaría con una reflexión alrededor de la idea de la indignación, porque pienso que jugamos mucho últimamente con la palabra polarización, con la palabra activismo, con la palabra militancia y también con la palabra indignación. Y esto es importante porque sí estamos frente a una generación y frente a una ciudadanía que está indignada, y la indignación es un sentimiento que al final se convierte en la fuente primaria de muchos otros. La indignación se puede convertir en el punto de partida de la rabia, de la violencia, o se puede convertir en el punto de partida de la acción, de la construcción, de la reconciliación. Entonces, no es malo que la gente esté indignada. Para mí el punto complejo es que es un hecho que dentro de las redes sociales y dentro del debate de la gente, mucha de esta indignación está alimentada por desinformación, por ignorancia y por manipulación. Y creo que si los medios de comunicación y los partidos políticos, pero principalmente los medios de comunicación y las personas que están cubriendo la realidad y contándola, no son conscientes de eso, van a alimentar una alienación todavía mayor hacia la necesidad de que exista información institucional, de que existan medios de comunicación, de que existan voces autorizadas, porque no podemos simplemente optar por un debate público donde todo está descentralizado y toda la información existe y todo es válido. No, necesitamos que realmente haya personas que nos orienten. Pero lo que yo veo de muchos casos de maneras como el periodismo y como ciertos periodistas se han acercado a temas, por ejemplo, alrededor del proceso de paz, a tantas mentiras que se dijeron sobre cosas que iban a pasar que no pasaron, a una agenda regresiva que lamentablemente estamos viendo en estos últimos años. Lo que yo veo es que a veces los medios y a veces los periodistas en ciertas tribunas subestiman esa indignación de la gente, y la gente está viendo, la gente está consumiendo información en redes, a la gente le están contando cosas. Entonces creo que sí sería un gran reto de los medios y de los periodistas que intenten entender esa indignación, y no se trata de hablarle simplemente a la gente que nos va a aplaudir y hablarle a la gente que nos va a apoyar, pero sí tratar de capitalizarla de alguna manera y decir, esta gente está preocupada por esto, esta gente quiere respuestas y vamos a tratar de hacerle nuestra cobertura. Que regrese, y con esto termino a la reflexión que hacía usted, padre, sobre el relato refero. Yo no me puedo dedicar simplemente a darle voz a uno, a darle voz al otro y ya decir que con eso cumplí mi rol como periodista. Pienso que eso es un error. Entonces yo digo la palabra que iba a decir, gracias, gracias, porque en medio de, yo no sé cómo haces tantas cosas en un día, pero gracias por haber estado con nosotros, gracias Carlos, ustedes no saben cuánto aprecio yo personalmente lo que ustedes dos hacen. Eso es una cosa. Y segundo mi mensaje, que es casi una perogrullada, y es el mensaje del viejo Aristóteles, amicus meus plato, magis autem amica veritas, que significa simplemente, yo tengo muchos amigos. Eso sería la grandeza de una buena periodista. Eso es lo que yo veo que ustedes luchan por ser. Tengo muchos amigos en los directores de los medios, tengo muchos amigos entre los empresarios. Ellos son mis amigos, pero soy más amigo de la verdad que de todos ellos. Y esa osadía la necesitamos de ustedes cuando estamos jugándonos la vida humana en este país. Muchas gracias. Gracias a usted, padre de Ruth, por esa generosidad. Orgullo para nosotros que nos haya invitado. Claro que sí. Bueno, un gusto verlo, padre, y Álvaro, gracias.